esta unidad que hace que nuestro ser, nuestro organismo sea un ser vivo. La célula tiene varias funciones que son esenciales para la salud de los tejidos en general y del cuerpo humano. Entonces es importante hacer un repaso de todas las funciones que tiene la célula antes de iniciar ya el estudio específico, digamos, de las características funcionales de cada uno de los sistemas. Seguramente ustedes el año pasado han visto muy en detalle la célula, el estudio. Ustedes saben, la organización de las células, o citoplasma, que son las partes principales de las células. El núcleo a su vez está rodeado de nucleares, también separa o limita el núcleo. La célula del ambiente que lo rodea. Aproximadamente en nuestro organismo hay unos 100 billones de células. Estas 100 billones de células realizan funciones diferentes, están agrupadas en tejidos, en órganos, en sistemas, y cada célula contribuye a una función en particular. Hay células nerviosas, hay células musculares, dentro de las células musculares tenemos células que corresponden al músculo liso, al músculo esquelético, al músculo cardíaco. Hay células glandulares de diferente tipo, de glándulas internas, glándulas externas. Entonces, vean, esta gran variedad de células hace que nuestro organismo sea realmente complejo y que tenga muchísimas funciones gracias a estas características que tiene cada una de las células que lo componen. Bien, empezaremos hablando de que digamos, el principal componente de la célula se conoce con el nombre de protoplasma. ¿Qué compone el protoplasma? Agua, iones, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ¿no? El agua es la, digamos, sustancia mayoritaria dentro de casi todas las células, está en una concentración entre un 70 y un 85%. Hay células que tienen muy poca agua, muchísimo menos que esta concentración, como las células grasas, que están en realidad constituidas más por ácidos grasos, pero después en general todas las células tienen una alta concentración de agua. La mayor parte de las células, incluso de las células que menos agua tienen, la mayor parte de la célula es agua, ¿no? Luego están los iones son electrolitos que están disueltos en el agua de la célula, en el líquido intracelular. Los iones mayoritarios dentro del líquido intracelular, dentro del protoplasma, son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato, aunque también existen sodio, cloruro y calcio en menor cantidad. Las proteínas son, digamos, las sustancias, las macromoléculas más abundantes que hay en el interior de la célula. Entre un 10 o un 20% de toda la masa celular está constituida por proteínas. Hay proteínas estructurales que forman el citoesqueleto de la célula, y hay proteínas funcionales. Las proteínas funcionales son enzimas que están en el
citoplasma o en las membranas también. Luego tenemos lípidos, el 2% de la masa celular está compuesta por fosfolípidos y colesterol y también por triglicéridos. Estas estructuras lipídicas tienen mucha importancia, puesto que los triglicéridos en particular proveen también de energía a la célula, son una alta fuente de energía que dispone la célula. Luego tenemos entre un 1 y un 6% de la masa celular que está compuesta por hidratos de carbono, glucosa disuelta en el líquido que está lista para ser transformada en energía, y más glucógeno, que es la forma de almacenamiento que tienen las células para la glucosa, ¿no? El glucógeno es una molécula grande, pesada, de varias moléculas de glucosa unidas entre sí. Es la forma de almacenar energía. ¿Cómo es la estructura física de la célula? Si bien estas son sustancias disueltas en el agua que están en el líquido intracelular, los iones, la glucosa, las proteínas, los fosfolípidos, dentro de la célula, además de todas estas sustancias, tenemos verdaderas estructuras, ¿no? Que cumplen diversas funciones. Estas estructuras son los orgánulos intracelulares, los organitos citoplasmáticos, las organelas citoplasmáticas, reciben varios nombres de acuerdo a los autores. Estos orgánulos intracelulares son pequeños órganos, ¿no?, que tiene la célula para cumplir una función en particular. Son estructuras físicas muy bien organizadas que cumplen funciones específicas dentro de la célula. Dentro de estos orgánulos intracelulares tenemos a las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, tanto el rugoso como el liso, los lisosomas, además de los lisosomas, una variante de los lisosomas, los peroxisomas. En este dibujo podemos ver todas estas estructuras, ¿no?, que dispone la célula para el cumplimiento de diversas funciones. Además, la célula tiene estructuras membranosas. Cada una de estas organelas citoplasmáticas que estamos viendo acá, un segundito, por aquí, puede haber esto, vamos a ver. Ahí. Cada una de estas organelas citoplasmáticas, ¿no?, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, cada uno tiene su propia membrana celular. Esta membrana celular es similar, una membrana no celular, sino su propia membrana. Esta membrana es similar a la membrana celular. Desde el punto de vista de la estructura física, también está constituida por fosfolípidos, por proteínas. El núcleo también tiene su propia membrana, la membrana nuclear, también formada por fosfolípidos y proteínas. Y finalmente está la membrana celular, la membrana plasmática, ¿no?, o membrana citoplasmática, que es la que va a proteger a la célula o va a aislar a la célula del ambiente que los rodea. Estas cubiertas membranosas, entonces, que tiene cada uno de los orgánulos y la propia célula y el núcleo, están compuestas por lípidos y por proteínas. Los lípidos constituyen una barrera que impide el movimiento del agua y de sustancias hidrosolubles desde un compartimiento celular a otro. Esto significa que
los lípidos cumplen el papel fundamental de aislar a cada orgánulo dentro de la célula, aislar al núcleo dentro de la célula, separar a cada orgánulo y al núcleo del agua y de los otros componentes hidrosolubles que están en el líquido intracelular, que están en el protoplasma. También los lípidos que están constituyendo entonces la membrana celular, lo que hacen es aislar a la célula del ambiente que los rodea. Los lípidos entonces son una barrera para el agua, son una barrera para las sustancias hidrosolubles. Entonces, el agua y las sustancias hidrosolubles no pueden circular desde el exterior hacia el interior de un orgánulo, ni desde el interior del orgánulo hacia el exterior. Constituye una verdadera barrera. Solamente atraviesan esta barrera lipídica las sustancias liposolubles. Bien, ahora, además de los lípidos, todas estas estructuras membranosas tienen proteínas. Estas proteínas que están en la membrana, que atraviesan la membrana, son proteínas integrales, que esto quiere decir que atraviesan la membrana totalmente, ¿no? De una cara a otra. Van a proporcionar las vías especializadas para el paso de sustancias a través de la membrana. Entonces, estas proteínas se van a convertir en verdaderas puertas, en verdaderas compuertas que van a permitir que entren y salgan sustancias liposolubles. Estas sustancias que no pueden atravesar la barrera lipídica, pero sí pueden atravesar la membrana a través de las proteínas, como una puerta de ingreso o de salida. Desde luego, estas estructuras proteínicas son específicas, permiten el paso, digamos, de iones, de otras moléculas de manera selectiva. Entonces, son selectivamente permeables, dan permeabilidad a la membrana, pero para cierto tipo de sustancias y en determinadas circunstancias. No hay una permeabilidad permanente, los líquidos o las sustancias hidrosolubles no están entrando y saliendo de la célula digamos, es como que si no hubiera ninguna barrera. No, estas proteínas se abren, se cierran, permiten el paso de sustancias siempre y cuando la célula necesite que estas sustancias entren o salgan de su interior. Por otro lado, también hay proteínas que están en la membrana y que son receptores de neurotransmisores, de hormonas en general, que si bien no permiten el paso de sustancias al interior de la célula directamente a través de la proteína, mandan señales, son estructuras especializadas en mandar señales, mensajes al interior de la célula. ¿Para qué? Para que en el interior de la célula se desencadene una serie de reacciones bioquímicas, fisiológicas que permiten una función específica de la célula, ¿no? Una hormona se une a su receptor, a una de estas proteínas en la parte de la cara extracelular de la membrana, y desde ahí envía un mensaje a través de la proteína para que se desencadenen muchas acciones bioquímicas, fisiológicas, físicas al interior y que se produzca una función. También dentro de la propia membrana existen enzimas
que van a catalizar reacciones químicas. Hay enzimas de membrana, se llaman estas, que están generalmente en la cara interna de la membrana, la que da al líquido intracelular, la que está en contacto con el citoplasma, y entonces estas enzimas, cuando son activadas, también desencadenan una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula. Son estructuras, vean, que permiten la comunicación de la célula con el exterior y además permiten el intercambio de sustancias de la célula con el exterior. Los lípidos forman esa barrera infranqueable para sustancias hidrosolubles, pero las proteínas favorecen la comunicación y el paso de esas sustancias que los lípidos impiden pasar. Bien, aquí tenemos la estructura de la membrana citoplasmática. ¿Ven? Tenemos fosfolípidos, la bicapa lipídica se llama, tiene 2 capas de fosfolípidos. Estos son estas esferas con cola que tenemos acá, son los fosfolípidos. Cada una de estas esferas constituye la cabeza de los fosfolípidos, y estos 2, digamos, apéndices constituyen la cola de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos están ordenados en 2 filas, ¿no? Una cuyas cabezas dan al líquido extracelular y otra cuyas cabezas dan al líquido intracelular. Las colas, por su parte, forman la parte más interna de la membrana, y esta es la parte más, digamos, hidrófoba. ¿Qué quiere decir hidrófoba? Que no permite el paso del agua ni de sustancias hidrosolubles, pero sí permite el paso a través de estas estructuras moleculares de sustancias liposolubles, sustancias que se disuelven en los lípidos, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y otras sustancias que produce nuestro organismo. Esta es la estructura en general, entonces, de las membranas. Tanto la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana del retículo endoplásmico, la membrana del aparato de Golgi tienen bicapas lipídicas parecidas a esta. Además, aquí están las proteínas, ¿no? Estas son las proteínas integrales, las que atraviesan la célula o la membrana, perdón, y comunican el exterior con el interior. Además, estas proteínas no solamente van a ser vías de paso, sino también son enzimas. Hay muchas enzimas que actúan produciendo reacciones bioquímicas en el interior de la célula. Bien, esta membrana celular o membrana plasmática cubre la célula. Es una estructura elástica, fina, flexible. Tiene un grosor de entre 7.5 a 10 nanómetros. Muy, muy delgada. Desde luego, una célula que mide micrómetros necesita una membrana que mida nanómetros, ¿no? Y las sustancias por aquí pueden atravesar con facilidad. Esta membrana está formada por proteínas, por lípidos. El 55% de la membrana está formada por proteínas, y los lípidos forman aproximadamente un 22-23% de la membrana. Entonces, si ustedes observan, un 43% de la membrana, o un poco más, ¿no? Si ustedes observan, la mayor parte de los componentes de la membrana vienen a ser las proteínas, aunque definimos a la membrana como una bicapa lipídica.
y en realidad es así, ¿no? No la definimos por la mayor cantidad de proteínas, sino porque esta bicapa lipídica es la que aísla a la célula del exterior. Y las proteínas, aunque son, digamos, las estructuras mayoritarias dentro de la membrana, son las que permiten el paso de las sustancias o envían señalizaciones desde el exterior hacia el interior para que se desencadenen procesos en el interior. Además, la bicapa lipídica tiene un porcentaje pequeño, alrededor del 3%, de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono forman parte de glucoproteínas, de glucolípidos, que están generalmente en la cara externa de la membrana, la que da líquido extracelular. Estas glucoproteínas, estos hidratos de carbono, que forman parte de las glucoproteínas, de los glucolípidos, se conocen con el nombre de glucocáliz. El glucocáliz es una estructura, entonces, como ustedes pueden ver, estas como antenitas que estamos viendo acá, estos son los hidratos de carbono. Estas estructuras tienen diversas funciones, están sobre la cara externa de la membrana, ¿no? Sobre el lado externo, que da el líquido extracelular. Tienen funciones, el glucocáliz, por ejemplo, tiene unas cargas negativas que es capaz de repeler a estructuras que pueden producir daño a las células. El glucocáliz, además, permite la unión entre célula y célula, porque los tejidos, las células están unidas entre sí. El glucocáliz también puede orientar la llegada de sustancias como hormonas o neurotransmisores para que se dirijan directamente hacia el receptor sobre el que tienen que actuar. Además, también el glucocáliz se ha visto que tiene funciones inmunológicas, ¿no? Como decía al principio, no solo repele las sustancias tóxicas, sino también participa de alguna manera del sistema inmunológico para ayudar a activar el sistema inmunológico en general. Bien, entonces, estas estructuras, estos hidratos de carbono que están en la superficie de la membrana, el lado externo de la membrana, son esenciales también para las funciones de la célula y la sobrevivencia de la célula, ¿no? Bien, aquí otra imagen, también la bicapa lipídica con las proteínas integrales, proteínas periféricas, el glucocáliz, los hidratos de carbono, vean como antenitas, ¿no? Estas son exosas que están ahí dispuestas y que ayudan, tienen muchas funciones. La bicapa lipídica es esencial, desde luego, es la que impermeabiliza a la célula, evita el paso de sustancias hidrosolubles, solamente tiene la posibilidad de brindar el paso a sustancias liposolubles a través de los intersticios entre las moléculas, entre las cabezas de los fosfolípidos y las colas de los fosfolípidos, digamos, pasan las sustancias hidrosolubles. Pero una sustancia liposoluble no puede atravesar esta cerrada estructura de cabezas y colas de fosfolípidos, además que es doble, una parte de la membrana, la que da al líquido extracelular, es como un empedrado de cabezas de fosfolípidos, y la que da al líquido intracelular es otro empedrado similar a este de cabezas de fosfolípidos. Entonces el agua es muy difícil, si no imposible, que atraviese esta estructura tan estrecha. Pero las sustancias liposolubles se solubilizan
entonces tienen una facilidad enorme para pasar. La membrana, por eso, tiene una parte que es hidrófila, la que está en contacto con el agua, con el líquido extracelular y con el líquido intracelular, y una zona hidrófoba, esta que está aquí al centro, donde están las colas de los fosfolípidos, por donde no atraviesa el agua ni ninguna sustancia soluble. También hay entre las colas de fosfolípidos podemos encontrar colesterol. El colesterol va a favorecer la, digamos, permeabilidad a compuestos liposolubles y va a determinar además también el grado de impermeabilidad para las sustancias hidrosolubles, ¿no? Estas son las moléculas en esta membrana, podemos ver la bicapa, ¿no? Y aquí los fosfolípidos y el colesterol. Bien, las proteínas de la membrana, ya les comentaba hace un momento, tenemos proteínas integrales, que son las que van a permitir transporte, paso de sustancias desde un lado de la membrana al otro. Por ejemplo, los canales de sodio, los canales de calcio, los canales de potasio, son este tipo de proteínas integrales que cuando se abren permiten el paso de un ion. Si es el canal de sodio, simplemente va a pasar el sodio por esa proteína. Otra proteína será un canal de potasio, va a tener otra estructura, otra característica desde el punto de vista de su estructura química, y por ahí solamente va a pasar el potasio, y habrá otra proteína que es el canal de calcio y que va a permitir el paso del calcio. Hay otras proteínas que transportan glucosa, los transportadores de glucosa. ¿Vean? Van a transportar, ¿no? A través de la proteína a la glucosa o a los aminoácidos. Entonces tenemos varios tipos de proteínas integrales. Hay otros que son medios de comunicación simplemente. Aquí se une a esta célula o a esta proteína, se une una hormona, y esa hormona no va a ingresar al interior de la célula, no va a ser transportada por la proteína como la glucosa, o no se va a abrir para que pase como pasan los iones. Esa proteína lo que va a hacer es cambiar de configuración, va a tener un cambio en su configuración química, y ese cambio en su configuración química va a activar elementos intracelulares. Desde el punto de vista químico también va a producir otras reacciones químicas al activar otros elementos intracelulares. Estas son proteínas que envían señalización, envían información al interior de la célula para que en la célula se produzcan una serie de reacciones bioquímicas, fisiológicas, físicas. Y también hay proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas generalmente son enzimas que activan a su vez también una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula. Los hidratos de carbono, que en general son glucoproteínas, glucolípidos, les decía hace un momento. Fíjense, vendrían a ser glucolípidos, es el hidrato de carbono unido a lípidos. Este otro, una glucoproteína, el hidrato de carbono unido a una proteína. Son estas características del glucocáliz, entonces, que forman los hidratos de carbono, ya sea unidos a proteínas o unidos a los lípidos, a los fosfolípidos, son lo que se conoce como glucocáliz, ¿no? Es una delgada capa de hidratos de carbono que está en la parte externa de la membrana celular. Ya les decía, tienen carga eléctrica, lo que confiere
electronegatividad a la célula, y entonces esa electronegatividad es capaz de rechazar sustancias tóxicas, células extrañas como bacterias, virus. Para eso le sirve, para proteger a la célula. Pero también este mismo glucocálice ayuda a unir a las células. Una célula que está al lado de esta, digamos, esta membrana es de una célula, y aquí hay otra célula que está compartiendo el espacio entre esta célula y la otra célula, y el espacio intersticial. Pero fíjense, en ese espacio intersticial va a darse la unión entre las dos células para formar un tejido. Entonces, y además otros elementos, otras proteínas como el colágeno, los proteoglicanos van a estar aquí, pero estos glucocálices ayudan a la unión, a la atracción entre célula y célula. Actúan también como componentes de los receptores para la unión de las hormonas, de los neurotransmisores. Si este es una proteína integral, este es un receptor de una hormona específica, esa hormona que llega a través del líquido extracelular tiene que unirse a su receptor específico, no se puede unir a cualquier receptor. Cada receptor es específico para una hormona. Entonces, esa hormona tiene que llegar y es atraído por la estructura química que tiene este receptor. Parte de esa estructura química que va a atraer a la hormona la constituye el glucocálice, ¿no? Bien, de aquí unas 2 o 3 clases vamos a hablar en específico de la membrana y de todos los medios de transporte, todos los canales que hay en las membranas, todos los mecanismos de segundo mensajero, es decir, todas estas estructuras proteicas que hay en la membrana, cuando hablemos de los medios de transporte y de comunicación a través de la membrana celular, que va a ser una clase específica para hablar de ello. Bien, ahora hablaremos del citoplasma y sus órganos. Tenemos un repaso rápido de los órganos, de los organitos, organelas que tiene el citoplasma, que tiene la célula en su interior. Entonces ya sabemos que en el interior de la célula hay líquido, hay iones disueltos en el líquido, hay glucosa disuelta en el líquido, hay proteínas, hay lípidos, ¿no? Y hay estructuras membranosas que cumplen funciones importantes. Estas estructuras membranosas son el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los perioxisomas. Así como nosotros tenemos en nuestro interior pulmones, tenemos hígado, tenemos estómago, tenemos médula ósea, tenemos corazón, son órganos que trabajan de forma, digamos, específica, tienen una función específica, pero que están directamente interconectados e interrelacionados entre sí para cumplir una función mayor. Entonces, la vida de la célula depende del funcionamiento armónico y coordinado de todas estas estructuras, de todos estos órganos, de todos estos organos. Empezaremos hablando del retículo endoplásmico. Vean, el retículo endoplásmico, como se ve en el dibujo, no es nada más que una red, por eso se llama retículo. Retículo viene de red, parece una red de pesca, una red del arco de fútbol, ¿no? Una red. Esta red está compuesta por túbulos y vesículas que están interconectadas entre sí. ¿Ven? Este es un túbulo, ¿no? Hay vesículas que están interconectadas. Si observamos esta parte sería la de la membrana del retículo endoplásmico.
Esta parte de aquí, la membrana, es un corte del retículo endoplásmico, lo que estamos viendo. Y aquí está la membrana. Esta parte da al líquido intracelular y aquí adentro es un túbulo, un tubo, ¿no? Que está conectando todas las partes del retículo. Por eso se dice que es una red de túbulos y vesículas que están interconectadas entre sí. Sus membranas entonces tienen también una bicapa lipídica, ¿no? Estas estructuras pueden ser muy grandes, en algunas células pueden llegar hasta el 30 o 40 veces la superficie de la membrana celular. De hecho, en el músculo esquelético tenemos el retículo endoplásmico más grande de todas las células, es una cisterna que abarca una buena parte de el citoplasma, el retículo endoplásmico. Bien, ahora, este espacio, vean, este espacio de túbulos contiene un líquido. Este líquido se llama la matriz endoplasmática. Es diferente al citosol, al líquido intracelular, porque aquí hay en especial agua, iones también, otras sustancias, nutrientes, y lo que más hay aquí son enzimas. Estas enzimas van a proveer de una gran parte de las funciones que tiene el retículo endoplásmico. Bien, entonces, aquí, a través de estos túbulos, entonces circula un líquido, ¿no?, que se conoce con el nombre de matriz endoplasmática, y esa matriz endoplasmática tiene agua, tiene iones, tiene otros nutrientes y tiene enzimas. Eso es una cosa importante, enzimas que van a catalizar reacciones bioquímicas que caracterizan las funciones del retículo endoplásmico. Ahora, el retículo endoplásmico se divide en dos, ¿no? Un retículo endoplásmico rugoso y un retículo endoplásmico liso. Rugoso, que los primeros microscopistas cuando observaron pensaban que, lo compararon al retículo endoplásmico rugoso con ropa que no estaba planchada, que estaba arrugada, como si estuviera dentro de la célula ordenada una cantidad de ropa que no está planchada, que está arrugada, y al lado de esa ropa arrugada ha ordenado otra cantidad de ropa recién planchada. Entonces, a la una parte la llamaron retículo endoplásmico rugoso, a esta parte arrugada, y a la otra la llamaron retículo endoplásmico liso, a esta parte que tenemos acá. Ahora, con el desarrollo de la óptica y de la microscopía, se vio que en realidad el retículo endoplásmico rugoso no es el retículo que sus paredes estén arrugadas, sino que da la apariencia de estar arrugada al microscopio óptico. ¿Por qué? Porque en la superficie está tachonado, está lleno de ¿qué? De otras estructuras, pequeñas estructuras que se llaman ribosomas. Estos ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas. Estos ribosomas se sintetizan, se fabrican en realidad en el nucleolo, desde ahí son transportados hasta el retículo endoplásmico liso, son transportados por partes, y en el retículo endoplásmico liso se arman, se ensamblan al retículo endoplásmico rugoso, ahí se ensamblan los ribosomas y ya forman una estructura especializada para sintetizar proteínas. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso tiene esas características, tiene los ribosomas. Los ribosomas sintetizan proteínas. Entonces, este retículo va a ser el que va a encargarse de sintetizar las proteínas que tenemos en la célula. ¿Ven? Estas proteínas que se sintetizan en la célula suelen tener una estructura primaria.
La estructura, eso lo van a ver muy bien en bioquímica, pero para comentar y para que vayamos entendiendo la importancia del retículo y de el contenido de la matriz endoplasmática. Esa proteína, una estructura primaria, todavía no es la estructura final de la proteína que va a tener cierta utilidad, una utilidad específica dentro de la célula. Está en proceso de ser elaborada. Entonces, esa proteína pasa del ribosoma a la matriz endoplasmática, aquí. Y aquí las enzimas que tiene esta matriz endoplasmática se encargan de procesar a esa proteína, a esa preproteína, digamos, esa proteína en estado primario. Entonces, aquí esta proteína va a perder una parte de los aminoácidos, va a perder su peso molecular, va a ser más liviana y desde aquí va a ser transportada hasta el aparato de Golgi, donde va a sufrir su último procesamiento. Bien, entonces esa es la característica del retículo endoplásmico liso. Rugoso. En cambio, el retículo endoplásmico liso, esta parte que está aquí abajo, no tiene ribosomas, no tiene la apariencia rugosa. ¿De qué se ocupa entonces este retículo? Porque no tiene los ribosomas que sintetizan proteínas. Este retículo, con sus enzimas que están en la matriz endoplasmática, sintetiza sustancias lipídicas, ¿no? Forma vacuolas llenas de lípidos que van a participar en varios procesos metabólicos dentro de la célula y también el retículo se va a encargar de otras funciones bioquímicas que pueda tener una célula en particular. Entonces aquí la principal función del retículo liso, al no tener ribosomas, es la de la síntesis de sustancias lipídicas. Bien, son las características de los dos retículos. Ahora, si ustedes observan esta imagen de la célula, podemos ver que el retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, están muy conectados con esta otra estructura, el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi también tiene membranas, ¿vean?, tubulares, muy parecidas y una estructura tubular muy parecida al retículo endoplásmico liso. Tiene la membrana lipídica, tiene estructuras tubulares, ¿no? De hecho, aunque no es una red, sino es una disposición como en capas apiladas. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieran unas estructuras sobre de otras. De hecho, los primeros microscopistas pensaban o compararon el retículo endoplásmico, al aparato de Golgi con sacos de trigo, ¿no? Haríamos en nuestro tiempo, que es más, digamos, más familiar para nosotros, es como si tuviéramos unas bolsas de esas grandes de azúcar o de harina apiladas, es decir, puestas unas sobre de otras. Y eso es lo que da la impresión, ¿verdad? Que aquí hay una bolsa, que hay otra bolsa, que hay otra bolsa, que hay otra bolsa, una sobre de otra. También algunos microscopistas dijeron que parecían monedas, ¿no? Una moneda, otra moneda, apiladas unas sobre otras. Bien, el hecho es que esta apariencia de sacos o monedas, en realidad lo que es, lo que es, claro, una estructura, es una estructura membranosa
¿no? Que en su interior también tiene una matriz, tiene líquido, tiene iones y también tiene enzimas. Ahora, fíjense, hacia el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico envía unas vesículas, sus vesículas secretoras, cargadas de todos los productos que sintetizan el aparato o el retículo endoplásmico. Si es el retículo endoplásmico, está enviando estas vesículas cargadas de proteínas. Si es el liso, está mandando vacuolas cargadas de lípidos. Cuando llegan al aparato de Golgi, las enzimas también que tiene el aparato de Golgi en su interior se van a ocupar de hacer el último procesamiento de las proteínas. Esto quiere decir que van a actuar sobre esa preproteína y van a hacer que pierda una cantidad de aminoácidos, se vuelve una cadena polipeptídica más chica y alcance su configuración final. Ya esa es una proteína lista para ser enviada al lugar donde va a cumplir una función, ya sea una función estructural, ya sea una función funcional, ya sea una enzima, ya sea una proteína de membrana, ya sea un canal, ya sea una bomba ATPasa, ya sea un receptor de la hormona insulina, cualquier función que vaya a ir a cumplir en la membrana o en el interior de la célula, ¿no? Entonces esa es la característica del retículo el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, entonces, para enviar estos productos finales ya de la síntesis de proteínas, de lípidos, ¿qué es lo que forma? Estas vesículas de Golgi también se llaman, ¿no? Y los libera, ¿no? Y una vez procesadas ya estas sustancias, se almacenan en vesículas secretoras. Algunas células, por ejemplo, las células nerviosas, las células glandulares, lo que van a hacer con estas vesículas es almacenar sustancias que luego van a secretar, las van a liberar hacia el exterior. Estas vesículas van a llegar hasta la membrana y por exocitosis se van a liberar en el exterior, ¿no? Y van a enviar sus productos hacia la circulación. Por decir, la célula pancreática, por ejemplo, la célula el componente exócrino del páncreas va a producir enzimas digestivas en el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas. Esas enzimas digestivas van a seguir todo este proceso, ¿no? De pasar de una proenzima a una proenzima, luego a la enzima, y van a ser liberadas hacia los canalículos del páncreas. El páncreas, desde estos canalículos, se van a dirigir hacia el conducto pancreático y finalmente van a terminar en el duodeno, donde van a participar de la digestión de los nutrientes que consumimos a diario. Si, por el contrario, por ejemplo, en el componente endocrino del páncreas se produce la insulina en las células beta, la insulina también es una proteína, ya no es una enzima, pero es una hormona proteica, tiene una estructura de proteína. También esa insulina, la preproinsulina, se va a sintetizar en el ribosoma, va a pasar a la matriz, va
perder parte de sus aminoácidos, luego va a ir hacia el aparato de Golgi, va a seguir siendo procesado hasta que por fin va a ser empaquetada en vesículas, estas vesículas se van a vertir hacia el exterior y la insulina se va a dirigir a través de la sangre hacia todas las células donde tiene una función específica en el organismo. Entonces, eso es lo que así funciona, vean, directamente asociado al retículo endoplásmico este aparato de Golgi. Hay una asociación muy estrecha entre estas dos estructuras. Ahora, del aparato de Golgi también salen lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? ¿No? A partir del propio aparato de Golgi se forman los lisosomas. Entonces los lisosomas tienen también una membrana, una bicapa lipídica, y en su interior tienen una matriz, un líquido, iones y enzimas. Estas enzimas que tienen los lisosomas ya no van a ir a servir a otro lugar, digamos, como las enzimas pancreáticas que se van a dirigir hacia el intestino para producir ahí la digestión de los nutrientes. Estas enzimas van a digerir los propios componentes celulares que sean aprovechados para la nutrición de la célula. La célula recibe hidratos de carbono, recibe proteínas, recibe lípidos. Entonces, los lisosomas tienen enzimas hidrolasas que lo que hacen es hidrolizar o destruir, si quieren, digerir también, es el término, las macromoléculas. Estos lisosomas van a constituir el aparato digestivo de la célula. ¿Por qué? Porque ahí están las enzimas digestivas que la propia célula necesita para procesar los productos que va a digerir para su propia nutrición. Ahora, no solamente la célula procesa productos que le llegan de afuera, sino también sus propias estructuras dañadas. Tiene sus propias enzimas hidrolasas, la célula, que se ocupan de hacer reparaciones, por ejemplo, de la membrana. Si la membrana está deteriorada en algún sector, cualquiera de las membranas, de la membrana celular, la nuclear o de cualquier organito citoplasmático, se ha deteriorado, estas enzimas hidrolasas lo que hacen es digerir esa estructura dañada. ¿Para qué? Para que la célula la repare. ¿No? Como que si es una pared vieja, ¿no? Que se está descascarando, que hay unos ladrillos que se están rompiendo, ¿qué es lo que se hace? Viene un albañil, saca todo lo malo y pone nuevamente ladrillos nuevos, qué sé yo, revoca la pared. Eso hace la célula todo el tiempo, porque la célula está en permanente remoción, porque ¿ven? Las células no son estructuras que duran toda la vida, es decir, no son estructuras definitivas que con el mismo aparato de Golgi, el mismo y con la misma membrana permanecen los 80 años que vive un individuo, una célula nerviosa, por ejemplo, ¿no? Esa célula va a cambiar, va a remozarse permanentemente porque es una estructura material que se deteriora y es necesario hacer reparaciones. Esto es lo que hace la célula con estos lisosomas, ¿no? Además, las partículas de alimentos que ha ingerido. Y en algunos casos, como los macrófagos, los neutrófilos, que fagocitan otras células, bacterias, virus, entonces estas enzimas les sirven para digerir a esas sustancias que ha fagocitado y aprovechar todos los nutrientes que tengan estas bacterias o estos virus que han sido fagocitados, que han sido comidos, si quieren, por la
célula, por el macrófago o el neutrófilo. Estas enzimas entonces son de tipo hidrolasa, ¿sí? Hidrolizan a las proteínas, las descomponen en aminoácidos, al glucógeno en glucosa o a los hidratos de carbono en glucosa, a los lípidos en ácidos grasos, ¿no? Entonces van hidrolizando, digiriendo las moléculas grandes para volverlas moléculas pequeñas, para que las propias células los asimilen. Luego tenemos peroxisomas. Estos peroxisomas físicamente son similares a los lisosomas, muy similares. Además, también se forman en el aparato de Golgi de la misma manera que los lisosomas. La única diferencia es que contienen, en vez de enzimas hidrolasas, contienen oxidasas. Estas enzimas oxidasas tienen otra función. Combinan el oxígeno con el hidrógeno para formar peróxidos de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es oxidante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a oxidar a sustancias que pueden ser nocivas para la célula. Esta oxidación de esas sustancias nocivas para la célula significa la muerte de esas sustancias que son nocivas para la célula. Una sustancia oxidante y que tiene este peróxido es el agua oxigenada, que se utiliza para curar heridas, ¿no es verdad? Ustedes han debido ver que para limpiar una herida se echa el agua oxigenada y empieza a producir incluso burbujas, el agua oxigenada. ¿Qué está haciendo? Está reaccionando con sustancias orgánicas, con sustancias que están produciendo un daño en el tejido para eliminarlas, para matar si hay bacterias, si hay virus, si hay parásitos. Esta agua oxigenada va a ayudar a eliminarlos. Exactamente eso es lo que tienen las células en su interior, en estas enzimas hidrolasas, estas formas de peróxidos de hidrógeno, el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, que es capaz de matar, de causar incluso la lisis, ¿no? De varias estructuras intracelulares. Bien, entonces estos peroxisomas son importantes. Finalmente, tenemos una serie de vesículas secretoras que son los gránulos secretores que se forman también en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, y que se liberan desde el aparato de Golgi hacia el citoplasma y que luego van a llegar hasta la membrana celular, y desde la membrana celular estos gránulos secretores van a secretar sus productos, enzimas, hormonas, otras sustancias hacia el líquido extracelular, y en el líquido extracelular o desde el líquido extracelular estas sustancias van a ir hacia otras células, puede ser en el mismo tejido o pasen hacia los capilares, y en los capilares circulen por la sangre y lleguen hacia otros órganos donde pueden cumplir una función. Finalmente están las mitocondrias. Estos son los centros neurálgicos, ese atributo que tienen estas mitocondrias. ¿Qué quiere decir centro neurálgico? Es el centro de mayor importancia dentro de la célula. ¿Por qué? Porque esta mitocondria es la encargada de producir energía. Sin energía no vive la célula. Ya vean la importancia que tiene, por ejemplo, la energía ahora que estamos viendo con esta escasez de gasolina. Todo se está paralizando, y no solamente paralizando, sino que además la gente está empezando a molestarse, a entrar en exasperación, porque no hay energía para que vayamos a trabajar, para que cumplamos con nuestras funciones, ¿no? Las fábricas, los del campo, en fin, todos estamos siendo afectados. Lo mismo sucede en la célula. Si no hay ATP, la célula empieza a caer y puede morir.
por eso es un centro neurálgico, la mitocondria. ¿Qué hacen las mitocondrias? Extraer energía de los nutrientes para las funciones celulares. Estas mitocondrias se encuentran en todas las zonas del citoplasma. Pueden variar entre menos de 100 mitocondrias hasta miles. Hay células que son muy energéticas, ¿no? Y entonces necesitan de muchísimas mitocondrias. Hay otras células que son menos energéticas, que su metabolismo en general es bajo. Por ejemplo, en el hueso el metabolismo es bajo, entonces tienen menos mitocondrias que una neurona, donde la neurona tiene una actividad permanente las 24 horas del día y una actividad muy intensa. Fíjense, en la neurona o en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco se necesitan muchas mitocondrias porque hay necesidad de procesos metabólicos intensos durante todo el día. Pueden medir desde unos cientos de nanómetros hasta varias micras en algunas células. ¿Cómo es su estructura? ¿Ven? La mitocondria tiene dos membranas. Una membrana externa, esta que estoy aquí delineando, y una membrana interna. Esta membrana que tiene estas sinuosidades, ¿no? O estos plegamientos. Ahora, dentro de la membrana interna también vamos a tener lo que se conoce como la matriz, ¿no? Mitocondrial. Vean aquí la matriz, así como hay la matriz endoplasmática, esta matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial, que está formada por los plegamientos de la membrana interna, contiene en especial enzimas oxidativas. Estas, ¿qué van a oxidar? A oxígeno, en este caso. ¿Para qué? Para formar ATP. Este mecanismo de formación del ATP, con el NA del Fa, lo van a ver muy en detalle en bioquímica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Alguien quiere participar? Porque el que quiere consultar o decir algo lo puede hacer con toda libertad. Bueno, entonces, vean, entonces en esta matriz mitocondrial es donde los nutrientes van a terminar siendo oxidados, la glucosa, los ácidos grasos, ¿no? Para extraer la energía que requiere la célula. ¿Cuál es esa energía? Esta molécula de alta energía que es el ATP, ¿no? El ATP se forma entonces a nivel de la mitocondria. Sin ATP la célula no puede sobrevivir. Es la principal fuente de energía de la célula. Vamos a ir viendo cómo las células necesitan, hay estructuras celulares que necesitan fosforilarse, es decir, tomar un fosfato de alta energía del ATP, convertirlo en ADP, y para que ese fosfato de alta energía les permita desencadenar algún tipo de efecto, producir algún efecto, la contracción muscular, la liberación de una sustancia desde el citoplasma hacia el líquido extracelular, o captar una sustancia desde el líquido extracelular hacia el interior del líquido extracelular. Han debido ustedes oír hablar, tal vez ya no, seguro que han estudiado y han hablado de la bomba ATPasa o sodio potasio. Vean qué hace esta ATPasa. Mete 2 potasios y saca 3 sodios de la célula. Todo el tiempo está trabajando. Esa acción de la ATPasa es esencial para el funcionamiento celular.
A partir de las próximas clases vamos a hablar muchísimo de estas ATPasas, no solamente hay la ATPasa sobre el potasio, hay la ATPasa de calcio, hay la ATPasa de hidrógeno, ¿no? Que sin su participación, sin su concurso, las células no podrían desencadenar ningún tipo de acción. Y se mueven por el ATP. Pero todo es ATP. En el interior solo es un ejemplo, las ATPasas, ¿no? La miosina, que es la proteína contráctil de los músculos, de los tres músculos, del esquelético, del liso y del cardíaco, tienen que fosforilarse. ¿Qué quiere decir eso? Tomar un fosfato de alta energía del ATP, ¿para qué? Para poderse contraer. Si no hay ATP, no se contrae el músculo. Entonces, vamos a ir viendo cómo el ATP es la energía que produce todas las actividades celulares y todas las actividades del organismo, esa energía que libera esta molécula de ATP. Bien, una cosa interesante es que en la historia natural de las células, al parecer los biólogos tienen una teoría que en el mar primitivo, cuando recién aparecieron las primeras células, habían células grandes, las primeras células eran unas células grandes que tenían capacidad de captar nutrientes, pero que no tenían capacidad de producir energía. ¿Sí? Utilizaban más la energía que les llegaba del entorno, el calor, pero no podían producir su propia energía, pero tenían capacidad de captar nutrientes del medio líquido en el que estaban. Pero habían otras células mucho más pequeñas que eran capaces de producir energía, pero no tenían capacidad de captar nutrientes por su tamaño, por sus características. Entonces hubo una simbiosis, ¿verdad? Nuestra asociación entre dos organismos vivos en los que los dos salen ganando. Entonces, la simbiosis dio como resultado que la mitocondria dejó de ser una célula independiente y pasó a ser un organito citoplasmático. Este organito citoplasmático aprovechaba toda la energía que las células grandes producían o eran capaces de captar y los convertía en energía que las células grandes no podían producir. Entonces, es una interesante teoría, y como toda teoría es difícil de comprobar, pero es una teoría que tiene bases científicas. De hecho, por ejemplo, hay el ADN mitocondrial, que muestra que el ADN que está en las mitocondrias es diferente del ADN que está en el núcleo de las células. Entonces, son elementos que han dado lugar a la construcción de este tipo de teorías para poder entender, ¿no?, cómo ha sido la organización de las células desde la primera célula que ha aparecido en nuestro organismo, en nuestro mundo, hasta hoy día que tenemos organismos vivos tan complejos como es el ser humano. Bien. Luego, la célula también tiene estructuras filamentosas, tubulares. Todos estos son proteínas que están organizadas en tubos, en filamentos. ¿Quién origina estos túbulos, estos filamentos? Los propios ribosomas de la célula, porque son proteínas. Entonces, los ribosomas sintetizan un tipo de proteína que forma túbulos, que forma filamentos. ¿Y para qué le sirven estos túbulos y filamentos a la célula?
que sirven para formar el citoesqueleto, darle la forma a la célula, la estructura que va a contener a la membrana, que va a contener a los organitos citoplasmáticos. Es como, digamos, en una construcción de una casa se necesitan soportes, ¿no? Los cimientos, se necesitan columnas que están armadas con fierro, con cemento, ¿no? Para que en esa estructura se puedan después recién hacer las paredes y la estructura ya de la casa. Entonces, de hecho, estos filamentos, ¿sí?, estos túbulos y microtúbulos que se producen al interior de la célula son los que le dan la forma al glóbulo rojo, esa forma esférica, bicóncava, ¿no? A la neurona le dan su propia forma, al músculo liso le dan su forma, o a las células planas, o a las células cilíndricas. Cada célula tiene una forma gracias a que tiene una estructura sobre la que se construye todo el aparato celular. Entonces, estos filamentos, estos microtúbulos, actúan como citoesqueleto, como nuestros huesos. Nuestro esqueleto nos da nuestra forma. Nosotros tenemos nuestra forma porque nuestros huesos son de una forma diferente que la forma de los perros, por ejemplo, o de los gatos, o de los pájaros. Entonces, así como son los huesos también para los vertebrados, son estos microtúbulos, estos filamentos para la célula, ¿no? Finalmente está el núcleo, que es el centro de control de la célula, contiene grandes cantidades de ADN. ¿Qué es el ADN? Son los genes. ¿Qué son los genes? Son las estructuras en las que está escrito todo el código genético. ¿Y qué tiene este código genético? Que está escrito en el código genético las características de la célula, desde la forma de la célula hasta las funciones que va a tener la célula. Entonces, el código genético de una célula que forma un glóbulo rojo va a ser diferente al código genético de una célula que forma una neurona, porque la forma y las funciones de estas dos células son diferentes. Cada una tiene entonces su propio código genético que le ayuda a ¿qué? A determinar las características de las proteínas celulares. Ya hemos visto que las estructuras de las células están formadas por proteínas, pero además las funciones de la célula lo van a determinar también las enzimas, que son proteínas. Unas células tienen unas enzimas que realizan unas reacciones químicas que tienen un objetivo, y otras células tienen otro tipo de enzimas que tienen unas reacciones químicas que tienen otro objetivo diferente. Entonces, vean, cuando hablamos de que el código genético tiene que ver con la producción, la síntesis de proteínas, estamos refiriendo tanto a proteínas estructurales como proteínas funcionales. Controlan además y promueven la reproducción de las células. Las células que se reproducen lo hacen a partir del ADN. ¿Qué hace el ADN? Se divide en dos ADNs, ¿no?, idénticos, para que la célula se pueda dividir en dos células idénticas, ¿no? De esta manera, las células hijas son siempre iguales, semejantes a las células madres, ¿no? Estos genes, entonces, son los que van a determinar que en la mitosis, por ejemplo, en el periodo de interfase, se ve la cromatina, y esta cromatina se organiza en cromosomas. ¿Para qué? Para formar dos tipos de cromosomas que son exactamente iguales, una célula de la célula madre y otros de la célula hija.
se organiza así. La membrana nuclear, el núcleo tiene una membrana nuclear, consiste en dos membranas bicapas separadas una dentro de la otra. Fíjense, entonces aquí esta es la membrana nuclear y podemos ver que esta membrana nuclear tiene dos bicapas, ¿no? No tiene una sola. Eso es importante, porque si ustedes observan, aquí hay una bicapa, aquí hay otra, y por aquí hay unas comunicaciones a través de la membrana con el retículo endoplásmico. Esta bicapa a membrana externa, entonces, del núcleo, se va a comunicar directamente con el retículo endoplásmico que está en el citoplasma. ¿Por qué es importante esto? Porque por aquí pasa ¿quién? El ARN mensajero, trayendo el código genético desde el núcleo hacia el citoplasma, hacia los ribosomas, para que se pueda producir la síntesis de proteínas, ¿no? A través de dónde se produce esta comunicación o este paso del ARN a través precisamente de estas continuidades que hay entre la membrana externa y el retículo endoplásmico. Además hay miles de poros que atraviesan la membrana, en los poros hay complejos de moléculas proteicas. Estos complejos de moléculas proteicas permiten el paso de sustancias. Son proteínas que pueden determinar qué tipo de sustancias van a ingresar al núcleo y qué tipo de sustancias no van a ingresar al núcleo. El núcleo es una estructura muy protegida. Estas proteínas, estos poros miden 9 nanómetros y pueden pasar moléculas de hasta 44.000 de peso nuclear, ¿no? Que son moléculas que el núcleo va a necesitar para cumplir con sus funciones vitales. En el núcleo están los nucleolos, en los nucleolos se forman los ribosomas. ¿Qué son los nucleolos? Una acumulación de grandes cantidades de ARN ribosómico. Ese ARN ribosómico, que vamos a ver en las próximas clases, que tenemos varios tipos de ARN, el ARN mensajero, el de transferencia, el ribosómico. Este ARN que está en los ribosomas es el ARN ribosómico. Además, proteínas. Y juntos el ARN ribosómico y las proteínas actúan conformando o sintetizando los ribosomas. Entonces, los ribosomas, ¿dónde se forman? En el núcleo. En el nucleolo, ¿sí? Hay genes específicos del ADN que dan lugar a la síntesis de proteínas para que se sinteticen los ribosomas, ¿no? Primero, este ADN va a formar ARN, luego parte de ese ARN se va a acumular en el nucleolo, ese es el ARN ribosómico, y luego se va a transportar a través de poros hacia el citoplasma. ¿Para qué sirve? Para ensamblar los ribosomas maduros. Entonces, estos ribosomas empiezan a ser sintetizados en el nucleolo, luego son transportados, digamos, como en partes que hasta llegar al retículo endoplásmico rugoso, y en el retículo endoplásmico rugoso se van a armar, se van a ensamblar a su forma definitiva. Estos ribosomas son fundamentales para la síntesis de proteínas. Sin ribosomas no hay síntesis de proteínas. Bien, entonces, vean, aquí podemos ver la comparación entre los tamaños de las células. Nuestra célula tiene, digamos, un rango de 5 a 10 micrómetros o más de tamaño. Algunas células pueden ser más grandes todavía, pero en ese rango, de entre 5 y 10 micras. Una bacteria tiene una micra, una rickettsia tiene 350 nanómetros, un virus
largo, grande, unos 150 nanómetros, y un virus de los más pequeños, 15 nanómetros. Entonces, nuestra célula es una célula grande, ¿no? Tiene muchas características, tiene una membrana, tiene organitos citoplasmáticos, un núcleo muy importante que ocupa una buena parte del citoplasma porque necesita comandar las funciones. Ahora hay células, vamos a ver que van variando también entre nuestras células estas características. Por ejemplo, los glóbulos rojos pierden el núcleo a medida que van madurando en la médula ósea hasta llegar a ser un reticulocito que va ya a salir a la circulación, pierden el núcleo, pero en cambio, ¿qué es lo que ganan? Hemoglobina, se cargan de hemoglobina y pierden núcleo, pierden los organismos citoplasmáticos. Pero también eso va a determinar que un glóbulo rojo tenga un periodo de vida corto, ¿no? Unos 120 días duró, tiene de término de vida de un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo se deteriora, envejece y al final muere, entonces tienen que ser fagocitados por los macrófagos. No hay reparaciones que se realicen dentro de este glóbulo rojo. Conforme va funcionando, se va deteriorando, así como un auto que lo sacamos de la fábrica, pero nunca le hacemos ninguna reparación porque no tenemos las posibilidades de repararlo, se va envejeciendo, va destartalándose hasta que al final ya deja de funcionar. Exactamente eso le pasa al glóbulo rojo, ¿no? Pero son características entonces diferentes frente a una célula nerviosa, que una célula nerviosa, nacemos con células nerviosas que van a acompañarnos durante toda la vida, y esas células entonces tienen que hacer permanentemente reparaciones, como les decía hace un momento. Finalmente hay sistemas funcionales dentro de la célula. Hay que ver que las sustancias que la célula necesita para vivir, crecer, reproducirse, tienen que atravesar la membrana. Sustancias que la célula produce y que tiene que eliminar, ya sea desechos o sustancias que van a ser utilizadas por otras células. La célula tiene que también hacer que atraviesen la membrana estas sustancias. ¿Cómo se mueven estas sustancias? Ya sea por difusión, que es un movimiento simple, un movimiento aleatorio de las moléculas a través de la membrana, o por transporte activo. Aquí ya hay necesidad de, se llama transporte activo, porque este movimiento ya no es solo por el propio movimiento aleatorio de las sustancias, sino necesita de una proteína transportadora. Esta proteína transportadora necesita de una fuente de energía externa como el ATP para que las sustancias puedan moverse. Además, la célula puede producir ingestión de vesículas o también eliminación de vesículas enteras a través de este proceso que se conoce como endocitosis y exocitosis, ¿no? La endocitosis es el ingreso de las partículas al interior de la célula. La exocitosis, en cambio, es la salida de las partículas hacia el exterior de la célula. En la endocitosis podemos encontrar la pinocitosis, que es cuando una célula va producir endocitosis de sustancias líquidas, y la fagocitosis cuando la célula hace la endocitosis de sus moléculas o de estructuras sólidas. Por ejemplo, un ejemplo de fagocitosis es cuando un macrófago devora, fagocita a una bacteria entera, ¿no? Y luego la digiere en su interior. Estos dos mecanismos, difusión y transporte activo, también los vamos a ver en una clase entera con todos sus detalles. Ahora solamente los nombramos. Bien, entonces aquí vamos a quedar hoy día. Hasta aquí es este tema. La próxima semana
No sabemos si continúa o no esta situación. Ojalá que ya se resuelva, que podamos volver a clases presenciales. Si todo está bien, para la próxima semana vamos a inaugurar las clases de práctica. Entonces ya pasaríamos práctica desde las 7 de la mañana con cada grupo en el laboratorio. Estaremos pendientes a ver qué nos dicen las autoridades o si vamos a hacer una inauguración también por vía virtual. Nosotros estaremos pendientes a lo que anuncian las autoridades de la universidad. Pero de todas maneras, la próxima semana empezamos la clase práctica. La próxima semana vamos a terminar esta primera unidad con el tema de síntesis de proteínas. Ya vamos a ver en detalle todo ese proceso de síntesis de proteínas del que hemos hecho mención y hemos apuntado algunos aspectos muy, digamos, de detalle o de muy general ahora, aspectos generales de la síntesis de proteínas, los vamos a ver ya en la próxima clase, cuando veamos cómo se sintetiza una proteína desde la copia del ADN al ARN mensajero, llega al ribosoma y qué procesos bioquímicos y químicos hay en el ribosoma para que se pueda sintetizar una proteína. Bien, doctor, una consulta o algo para que podamos resolverlo así. Adelante. Doctor, en la clase de ayer usted habló de los componentes del líquido extracelular. Sí. En su diapositiva los valores no concuerdan con el libro. ¿Qué valor no concuerda? Básicamente todos. Del oxígeno, dióxido, los iones, potasio, sodio, varían mucho las cantidades. ¿Eh? ¿Has visto el libro? Sí, estoy con el libro y su diapo y no concuerdo. Ya, a ver, voy a revisar porque ese esquema es del libro directamente, ¿ya? Ya. Pero de todas formas, ¿se estudia mejor del libro o no? De los valores del libro. Del libro. Ya. Gracias, doctor. Sí. Bueno. ¿Alguna otra? ¿Algo más que quieran opinar? Si no hay nada más, nos vemos la próxima semana. Gracias por su participación y atención. Hasta la próxima clase, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.